Yo soy el pan de vida. Feliz domingo para todos. Les invito a juntos escuchar y comprender la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. Los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, y decían: ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió: No murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, yo creo que una de las cosas fundamentales para tener la disposición de escuchar la palabra de Dios radica en el hecho de que esta palabra siempre es novedad. Y esto lo digo porque es un domingo más en el que estamos escuchando el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, y aún nos faltan otros 2 domingos. De manera que si alguien dice: bueno, es que ya sé que va a tratar del pan de vida estos domingos, y cierra su corazón, de manera que si alguien no tiene esa disposición, sin duda alguna que no aprovechará al máximo esta palabra. Por eso yo creo que lo primero que tendríamos que ser conscientes en este domingo es que debemos pedirle a Dios que nos dé hambre de ese pan. Que así como nuestro cuerpo pide el alimento para fortalecerse, para no estar débil, así también nuestro espíritu tendría que pedirlo. De hecho, lo pide. Quizá no somos conscientes de que de ordinario nuestro espíritu pide ese alimento. Muchas veces yo estoy convencido también de que a nuestro espíritu le damos alimento chatarra, es decir, cualquier cosa, un calmante para la conciencia. Me siento mal, voy a rezar un Padre Nuestro y se acabó. Es como un alimento chatarra que de ordinario quita el hambre, pero que al mismo tiempo no nutre, no hace crecer, no da fortaleza ni crecimiento. Por eso yo creo que la primera disposición es precisamente eso: pedirle al Señor que nos dé hambre de su palabra. Porque si el Evangelio en los domingos anteriores y en este domingo y sucesivamente es del pan de vida, entonces eso indica que es de suma importancia, y por lo tanto tenemos que pedirle al Señor que nos dé hambre de Él, hambre de escuchar su palabra. Si Él es el pan que da la vida eterna, entonces sepamos alimentar nutritivamente a nuestro espíritu. Hoy nos encontramos con que Jesús, que ha iniciado este capítulo, ¿verdad?, recordando con la multiplicación de los panes, hoy Jesús se enfrenta a una cierta oposición. Él ha dicho que es el pan de vida eterna. Inmediatamente la murmuración: ¿acaso no es este el hijo de José? ¿Acaso no vive entre nosotros su padre y su madre? Yo creo que lo primero que nos enseña la palabra de Dios es precisamente que ella es una novedad. Dios en sí mismo es una novedad. La palabra de Dios es imposible agotarla en una pequeña reflexión de un momento dominical. La palabra de Dios no puede estar encerrada en una sola persona y en un solo momento. La palabra de Dios es una eterna novedad. Y creo que la primera cuestión de este domingo es eso:
que aquellos hombres del Evangelio, aquellos protagonistas, inmediatamente, una vez que se han saciado del alimento, una vez que buscan a Jesús y que Jesús les empieza a dar una catequesis para invitarlos al compromiso, para invitarlos a aceptarle a Él, a su persona, a su palabra, inmediatamente le ponen un freno, le ponen un hasta aquí. ¿Acaso no es este el hijo de José? Y es que esto en nuestra vida diaria constantemente se repite. Es muy fácil emocionarnos un momento con Dios. Es muy fácil que cada uno de nosotros sienta una atracción hacia Dios, hacia Jesús, hacia su persona. Es muy fácil que cada uno de nosotros, por alguna situación personal, se sienta atraído plenamente por Él. Pero cuando vienen momentos difíciles, cuando vienen momentos complicados, muchas veces somos tan simples para ponerle un freno. Esa pregunta que se hacen los judíos, ¿acaso no es este el hijo de José? ¿No es también y acaso la misma pregunta que nosotros podemos una vez más cuestionarle a Dios? ¿Acaso Dios tiene alguna novedad? ¿Acaso me van a enseñar algo nuevo? ¿Acaso no sé que el Evangelio ya es del pan de vida? ¿Acaso habrá algo nuevo en la reflexión de este domingo? Yo creo que cuando nosotros cuestionamos así, nos cerramos precisamente a esta novedad de Dios. Y es que nosotros, como aquellos personajes, creemos que conocemos a Dios, creemos que de Dios conocemos absolutamente todo, creemos que no podemos aprender nada más de Él. Es cierto, aquellas personas que escuchaban a Jesús conocían a sus parientes, a sus amigos, a su familia. Seguramente porque mencionan es el hijo de José, no vive entre nosotros su madre y su padre. Seguramente lo conocían según la carne. Pero recordemos, el milagro de la multiplicación quiere llevarnos a un nivel un poco más alto. Y ese nivel más alto está precisamente en el hecho de recordarnos que Jesús no solamente tiene un origen humano, que Jesús no se queda ni se encierra en un momento histórico, sino que Él tiene un origen divino. Aquellos hombres no lo comprendían. Nosotros, aunque lo comprendamos, muchas veces nos es difícil aceptarlo. Por eso decía, la primera objeción que le ponemos a Dios es que lo conocemos. La primera objeción que le ponemos a Dios es que ya no nos dice nada nuevo. Y así somos. Las cosas de Dios las queremos dejar rápido, las queremos solucionar a prisa. Las cosas de Dios entre más rápido mejor. Por eso encontramos tantas personas que dicen, bueno, ¿para qué voy a misa? Es siempre lo mismo. No tienen una apertura a la novedad. ¿Para qué mi niño necesita el catecismo? Así que me lo confirmen, o andan buscando lugares donde les confirmen rápido, sin el tiempo de preparación en el catecismo, etcétera. Y por desgracia que hay esos lugares, por desgracia esos lugares que todavía encontramos, ¿verdad? Por desgracia y por tristeza, muchas veces las personas andan buscando eso, andan buscando donde no haya pláticas para bautizar. ¿Para qué tanto? Ya conocemos, ya no hay nada más, ya no hay algo que podamos entender de la novedad de Dios. Y entonces Jesús, poco a poco en este evangelio, nos va llevando a un grado más alto. Poco a poco vamos a conociendo no solamente la persona humana que de por sí ya es adorable de Jesús, no solamente la persona humana que cautivó un momento, que tanto los cautivó que, decía el evangelio, querían llevárselo a hacerlo rey, sino quiere que nosotros comprendamos. Y aquí viene una revelación tan grande: yo soy el pan de la vida. En el evangelio de San Juan, esta revelación, yo soy, tanto el pan de la vida, yo soy el buen pastor, o Jesús, que más adelante dirá únicamente yo soy, es recordarnos que su origen es divino. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le pregunta a Dios, oye, ¿y cuál es tu nombre? Yo voy a ir a los hijos de Israel y les voy a decir que Dios me manda. Y Dios le dice, yo soy el que soy. De ahí precisamente el nombre Yahvé. Es decir, Jesús está revelando su origen divino. Jesús está revelando que no tiene solamente un origen humano, sino tiene un origen divino. Qué hermoso entonces reconocer en este día que si nosotros quisiéramos abrirnos a la novedad de Jesús,
El aspecto humano a todos nos atrae, pero el aspecto divino no solamente nos atrae, sino que nos deja anonadados, pensar precisamente que la grandeza y la majestad de Dios se ha hecho carne, se ha hecho pan para alimentar nuestra vida. Precisamente ese es el objetivo de estos domingos, saber que Él es el alimento que nos da la vida eterna. Pero ojo, no solamente nos quedamos en esta reflexión. Hoy Jesús dice otra cosa maravillosa: nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Todo aquel que escucha al Padre se siente atraído por esa voz, por esa palabra. Qué hermosas palabras, porque decía San Agustín, un obispo del siglo IV, decía al comentar precisamente este evangelio: ¿no te sientes atraído aún por Dios? Pídele, que sea tu oración esa, que tu oración sea pedirle que te atraiga hacia Él, que tu oración sea precisamente: quiero sentirme atraído hacia Él. Porque cuando no participamos en la Eucaristía, cuando no hacemos caso o oída su palabra, cuando Dios no nos dice nada, ¿verdad? Entonces no hemos sido atraídos. O bien no hemos escuchado la voz del Padre, no hemos escuchado esa voz amorosa, esa voz misericordiosa, no hemos escuchado esa voz amable que nos llama, no hemos escuchado esa voz del Padre que nos habla. Y es que esto es un hermoso comentario, porque precisamente sabemos que la voz del Padre, la palabra del Padre, es Cristo mismo. Cristo quiere que lo entendamos. Es cierto que nuestra capacidad humana nunca va a agotarlo, pero sabiendo, como hoy nos lo revela, que Él es Dios, entonces podemos cada uno de nosotros también entender que siempre habrá una novedad en Él. Y que aunque el Evangelio constantemente nos repita en este capítulo 6, yo soy el pan de vida, siempre tenderemos hacia Él. Siempre se dirigirá a nuestro corazón, porque solamente Él puede saciarlo. Así que cada uno de nosotros aprende este domingo que no conoce a Dios, porque es imposible agotar ese Dios. Es imposible conocerlo totalmente. La mente humana, por más que se esfuerce, no puede llegar a agotarlo. La mente humana, por más que penetre en el misterio de Dios, lo único que será precisamente fortalecer ese espíritu, alimentarse mejor, de manera que así podrá fortalecer su vida espiritual. Y así pues, cada uno de nosotros, sabiendo y siendo conscientes que Jesús es nuestro alimento, cada uno de nosotros siendo conscientes que para eso se ha hecho carne, para hacerse pan, para hacerse alimento, para dársenos y multiplicársenos, la palabra de Dios es una invitación a la fe y a la confianza. Aquellos hombres que conocían el origen humano de Jesús no dieron crédito a sus palabras. Aquellos hombres que conocían a su familia no dieron más verdad a lo que él decía. Porque precisamente ahí estaba el freno. Ahí se ponían ese freno. Nos diste de comer, muy bien. Nos saciaste, muy bien. Pero nosotros sabemos tu origen. Cristo les dice que el maná era solamente un símbolo. Aquello que aquellos hombres tenían como sagrado en la historia, aquellos hombres tenían a aquel personaje Moisés, Cristo dice, es un símbolo. Porque el pan auténtico, el pan que da vida eterna, es Él. Hermanos y hermanas, con la encarnación, Cristo se ha hecho carne, es decir, se ha hecho alimento. En la medida en que nosotros damos crédito a sus palabras, en la medida en que nosotros tenemos fe en Él, en esa medida crece nuestra confianza. Y creciendo nuestra confianza, obedecemos a Dios. Y obedeciendo a Dios, pasamos de la muerte a la vida, pasamos de la oscuridad a la luz. Pasamos de la noche al día, y en eso precisamente está la clave de este día. Solamente así, pasando de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, solamente así tendremos vida eterna. Por eso Cristo se define como el pan que da la vida eterna. Que nosotros nos esforcemos por buscar ese pan. Dios se nos da a manos llenas. Dios no se limita. Dios es el alimento que verdaderamente fortalece nuestro espíritu. Démosle ese alimento. Démosle ese buen alimento, ese alimento nutritivo.
Dejemos alimentos chatarras, dejemos cosas que solamente nos consuelan un momento, dejemos cosas que solamente hacen que nuestro espíritu por ese momento se sienta bien. Por el contrario, llenémonos de Dios, llenémonos de su palabra, llenémonos de sus sacramentos de amor, llenémonos de su misericordia, porque creyendo confiamos, confiando obedecemos y obedeciendo transformamos nuestra vida como Dios lo quiere. Feliz domingo para todos. Yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá